Hola, en este video vamos a ver otras dos importantes propiedades que tienen las funciones cuando son continuas en intervalos cerrados. Estas tienen que ver con acotación. En primer lugar, una función continua en un intervalo cerrado siempre es acotada, es decir, existe un número m mayor que 0, de tal manera que la función f de x nunca toma valores superiores a m ni menores que menos m. Y por otro lado, veremos que las funciones continuas en intervalos cerrados también tienen la propiedad de que alcanzan un valor máximo y alcanzan un valor mínimo. Es decir, no solamente están acotadas superiormente e inferiormente, sino que de hecho van a alcanzar ese valor máximo que podrían tener. Y el valor mínimo también. Demostremos este teorema, el de acotación, que dice lo siguiente. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b. Entonces esta función f es acotada. Antes de hacer la demostración, me gustaría que pues viéramos un poquito el significado del teorema. Que la función f sea acotada significa que la imagen es acotada. Es decir, esto lo que significa es que el conjunto de todos los valores f de x cuando x corre en el dominio de f, es decir, cuando x está en el intervalo cerrado a, b, es un conjunto acotado, es decir, es acotado superiormente y es acotado inferiormente. ¿De acuerdo? Entonces eso pues nos quiere decir que existe algún número real m mayor que 0, de tal manera que para todo x en el intervalo a, b, f de x es menor o igual que m, pero también mayor o igual que menos m. La función f de x igual a 1 entre x nos ayudará a ver la importancia de que el intervalo sobre el cual nuestra función debe ser continua sea cerrado. Fíjense, f de x igual a 1 entre x es una función continua en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo 0,1, digamos 0 abierto del lado del 0 y si quieren ustedes cerrado o abierto, no es importante, por el lado del 1. ¿Sale? Esta función, pues sabemos que en este conjunto es continua y además es no acotada. ¿Sale? Porque esta función toma valores cada vez más grandes cuando nos aproximamos al 0. Es decir, sabemos muy bien que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función 1 entre x es infinito. Es decir, esta función rebasa cualquier cota. Y bueno, la razón por la cual este ejemplo no cae en el ámbito de nuestro teorema, pues es que justo le falta el extremo izquierdo a este intervalo, ¿no? Y bueno, como ustedes van a ver, pues el hecho de que si nuestra función tenga que ser continua también en el extremo, en ambos extremos del intervalo, pues eso hace que nuestra función de alguna manera sea jalada por ese valor que se toma en el extremo y le impida irse a infinito, como aquí le está ocurriendo cuando x tiende a 0 por la derecha. Ahora sí, procedamos a hacer la demostración. ¿Sale? Entonces supongamos que nuestra función f es continua en el intervalo cerrado AB, pero con ánimos de llegar a una contradicción. Supongamos que nuestra f no es acotada, digamos que no es acotada superiormente. ¿Sale? Es decir, si nosotros queremos probar que nuestra f es acotada y lo vamos a hacer por contradicción, pues tenemos que ver que si suponemos que f es acotada superiormente o bien si suponemos que f es acotada inferiormente, que en ambos casos tenemos una contradicción. Solo vamos a hacer el caso entonces en el que nuestra f no es acotada superiormente. ¿Sale? Vamos a hacer esta suposición y veamos que es absurda. Ok, bueno. Vamos a rastrear entonces algún punto entre A y B, de tal manera que la función tenga que tender a infinito cuando x tienda por la izquierda a ese punto. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno,
En primer lugar, consideren ustedes el numerito dado por f de a más 1. ¿Sale? F de a más 1 evidentemente es más grande que f de a, ¿cierto? Y bueno, por otro lado sabemos que como la función f es continua, pues en particular es continua en a, es decir, el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual a esta f de a, de modo que pues nosotros podemos encontrar una cierta delta 1, ¿verdad? De tal manera que todos los puntitos que están entre a y delta 1, bajo la f van a caer cerquita de f de a, que tanto, pues digamos, 1 cerca, es decir, todos estos puntitos todavía tienen la f de a dista de f de x en menos que 1. Es decir, estos pues, todavía no pueden llegar hasta por acá, ¿cierto? Esto ocurre para una cierta delta 1 mayor que 0. Ajá, y bueno, lo cierto es que si nuestra función f no es acotada superiormente, pues digamos para algún valor, bueno, para este valor f de a más 1, pues tendremos que encontrar alguna x por acá, de tal manera que f de x pues sí rebasa a f de a más 1. Y por el teorema del valor intermedio, pues nosotros deberíamos de encontrar por acá a alguien que toma el valor f de a más 1. Bueno, eso usando el teorema así a secas del valor intermedio, pero la demostración que hicimos del teorema del valor intermedio nos daba una pista, nos decía, ¿qué tal si te fijas en todos aquellos números x de tal manera que todos los que están detrás de ese x toman valores menores o iguales que, en este caso, f de a más 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Y nos agarrábamos el supremo. El supremo de todos aquellos f de a, perdón, f de x con x entre, bueno, mayor que a, y de tal manera que f de x es menor o igual que f de a más 1, y el supremo, y al tomar el supremo, teníamos a alguien que toma el valor exactamente f de a más 1. ¿Sale? Bueno, con todo esto yo quisiera encontrar ahora un numerito al que le vamos a llamar x1 que tiene esa propiedad. F de a más 1, perdón, f de x1 es exactamente f de a más 1, ¿sale? Y yo sabría también que de ahí en adelante todos los, los números, los valores que toma f, pues han de ser más grandes que este x1, ¿no? O que va a haber muchos valores más grandes que x1 de aquí en adelante. Ok, esa parte no es muy relevante. Lo que sí es muy relevante es que nosotros podemos repetir este proceso. Es decir, ahora nos podemos ir un poquito más arriba. Nos habíamos ido arriba a f de a más 1, ahora nos iremos a f de a más 2. Vamos a poner este f de a más 2 como una meta a cubrir, ¿no? Y podemos hacer lo mismo, nos podemos fijar en todos los números desde a hasta un x, que sigan sin rebasar a f de a, ahora a f de a más 2, tomando el supremo de todas esas cosas, nosotros podríamos alcanzar ahora a un x2 como el supremo de todas esas cosas que acabo de mencionar, y entonces pues mi función ya sé que va, como no sé qué vaya a hacer, pero de repente, pero va a llegar a valer f de a más 2 en este x más 2. Y puedo repetir y repetir el razonamiento, puedo repetirlo muchas veces, ¿sale? Voy a encontrar un x3, un x4 y así, que van a ir tomando f de a más 1, f de a más 2, f de a más 3, f de a más 4, hasta que ocurra hasta que ocurra nada. Me los puedo tomar así siempre cada vez más grandes porque mi función f estamos suponiendo que no es acotada superiormente. Ok, procedo a escribir lo que hemos estado diciendo, ¿no? Digamos, podríamos considerar, digamos, a x1 definido como el supremo de todos aquellos x que son mayores o iguales que nuestro a, y de tal manera que todos los valores que toma f en t
son menores o iguales que f de a más 1 para todo t que está entre a y x. ¿Sale? O sea, no solamente quiero que en x la función valga algo menor o igual que a, sino que además todos los previos a ese x, todos los que están entre 0 y x, todos los t's que están entre 0 y x también. ¿Sale? Ese va a ser el x1. Y entonces podemos observar que pues que la función f evaluada en este x1 nos da precisamente este valor, f de a más 1. ¿No? Esto, digamos que es por el razonamiento hecho en el teorema, en la demostración del teorema del valor intermedio. ¿Ok? Digamos, ese razonamiento lo podemos encontrar ahí, en esa prueba. ¿Ok? Y bueno, luego nosotros podríamos encontrarnos o repetir el razonamiento y llamarle, ahora sea entonces x2, definido como el supremo de todos aquellos números x, de tal manera que a es menor o igual que x, y que los valores que toma f en los t's anteriores a x no rebasan a f de a más 2, ¿no? Aquí la diferencia, en el anterior era más 1, ahora es en más 2 para todo t entre a y x, ¿sale? Nuestro x2 es el supremo de estos. Ajá, y bueno, nuevamente aquí por lo que hicimos en la prueba de el teorema del valor intermedio, tenemos que f de x2 vale exactamente f de a más 2, ¿sale? Y así nos podemos seguir, y así nos vamos a seguir, ¿sale? En general podemos hacer una cuestión pues no exactamente inductiva, recursiva, pero sí general, digamos, podemos decir sea xn el supremo de todos aquellos x, de tal manera que a es menor o igual que x, y f de t es menor o igual que f de a más n para todo t entre a y x, ¿sale? Y bueno, ya está igual de más que lo diga, pero lo voy a decir. Nuestro f en esta xn vale igual a f de a más n. Ahora, todo esto lo puedo hacer porque sé que la función f es no acotada. Entonces, si nosotros consideramos a este valor f de a más n, pues por supuesto que la función evaluada en puntos en el intervalo a, b, pues tiene que rebasar a f de a más n, y aplica entonces el razonamiento que hicimos en el teorema del valor intermedio para alcanzar a este numerito xn. Pongamos ahora a todos estos numeritos x1, x2, xn, es decir, a todos los xn con n los naturales en un conjunto x. Y bueno, pues claramente este conjunto X es no vacío porque pues ahí están todos los X1, X2, etc. Y B es una cota superior para nuestro X. Entonces, obviamente, por el axioma del supremo, este X tiene un supremo. Y vamos a llamarlo X barrita, o sea, X barra el supremo de todos estos xn con n en los números naturales. ¿Sale? Obviamente este x barra es más chiquito, bueno, es más grande que a y es menor o igual que b. Ajá, y pues veamos que, bueno, es decir, este x barra cae en el dominio de la función f, así que pues a este x barra le tiene que tocar algo, algún valor debería tocarle cuando le aplicamos la f. Entonces nos preguntan, un valor le debe tocar cuando le aplicamos la f, y además es un valor pues finito, ¿no? Es un número real. Ajá. Entonces, y además la función es continua en todo el intervalo, por lo cual esta f es continua en x barrita, y por lo tanto para cualquier epsilon
Digamos, por ejemplo, para epsilon igual a 1/2, pues debe existir una delta, vamos a llamarla delta 1, de tal manera que, bueno, pues para todo, digamos, x que diste en menos que delta 1 de la x barra, la función llevará a f de x cerca de f de x barra en menos que epsilon. Que en esta ocasión, este epsilon hemos dicho que vale 1/2. ¿Ok? Bueno, pero fíjense ustedes, nuestro x barra es el supremo de este conjunto x. Así es que si yo me voy un poquito antes que x barra, por ejemplo, si me voy delta 1 antes que x barra, encuentro elementos de este conjunto. ¿Sale? Digamos, sea k un número natural, de tal manera que si yo me voy un poquito, delta antes que x barra, es decir, si considero a x barra menos delta, bueno, delta 1 se llama esta, yo a esto lo puedo rebasar con este número xk, ¿sale? Y este xk, bueno, por supuesto es menor que el supremo de los xk, que es x barra, ¿cierto? Y además, fíjense que no solo eso, sino que estos xk van creciendo. El xk tiene que ser menor que el xk más 1, y este a su vez menor que xk más 2, y así sucesivamente, hasta, y todos ellos son menores que nuestro x barra. ¿Sale? Pero ocurre que este x barra bajo f pues va a dar algún número real, ¿no? Algún número real finito. Así que por la propiedad arquimediana debe existir un número real, perdón, un número natural, digamos n, de tal manera que el número f de a sumado con esta n rebase a nuestro f de x incluso sumado con 1, ¿sale? Este f de x sumado con 1, rebasable por una f de a sumado con algún natural n. Pero fíjense, justo este f de a sumado con n, esto es lo que le devuelve la función f a nuestro numerito xn mayúscula, ¿no? Digamos, f a x1 lo llevaba a f de a más 1, f de xn lo llevaba a f de a más n, entonces f de a más n es f de nuestro numerito xn. Y este f de x más 1, pues es evidentemente mayor que f de x más el epsilon que hemos fijado. ¿De acuerdo? Y si nuestra n es suficientemente grande, es decir, si nuestra n además era mayor que la k que seleccionamos por aquí, pues vamos a tener que el xk está entre x menos delta 1, perdón, no el xk, sino el xn mayúscula, entre x menos delta 1 y x barrita, por lo cual la función f debería estar llevando a nuestro xn pues en algo menor que lo que valía f en x barra más epsilon, es decir, más 1/2. Bueno, total que de esta desigualdad y esta otra desigualdad tenemos una contradicción, ¿no? Aquí f de xn tiene que ser más grande que f de x más epsilon, y por acá dice lo contrario. ¿Ok? Es una contradicción. Y bueno, pues esto termina la prueba del teorema de acotación en la parte de suponer que nuestra f no es acotada superiormente. Un razonamiento muy parecido se puede hacer para probar que la f tampoco es acotada inferiormente, y con ambas cosas pues tener ya demostrado, así como está en estos términos, el teorema de acotación.
Ahora demostremos este teorema que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado otra vez, entonces esta función alcanza su máximo y su mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que una función continua en un intervalo cerrado es siempre acotada, pero en este caso lo que significa es que existe un número, digamos, m mayúscula entre a y b, incluso podría ser uno de los extremos, de tal manera que f de m es el máximo, es decir, f de m es mayor o igual que f de x para toda x en el intervalo cerrado como b. Y lo mismo, habría un m minúscula, digamos, igual en el intervalo cerrado. Este también podría ser uno de los extremos del intervalo, de tal manera que este f de esta m minúscula pues es menor o igual que todos los f de x con x en el intervalo a, b, ¿no? Es decir, no solamente es este numerito es mayor que todos mayor o igual que todos los que están en el saliendo de f con valores en el intervalo, sino que además es uno de ellos, ¿no? No solamente sería como algo así, no sería simplemente el supremo, ¿no? de estos números, sino que además sería alcanzable. Con dibujitos podríamos ver situaciones, ¿no? En la que tenemos función definida en un intervalo, digamos, AB, y que la función pues no alcance máximo o no alcance mínimo. Por ejemplo, si nuestra función hace una cosa como esta, pero es discontinua en algún lugar, digamos, en algún puntito, en el que es definida, digamos, con un brinco y luego de ahí en adelante otra vez nuestra función hace algo, pues una función como esta no puede alcanzar su máximo. Por ejemplo, miren, aquí cuando ya estaba por llegar al supremo, nos hemos brincado y no lo alcanzamos. Y lo mismo de por aquí abajo, ¿no? En lugar de que la función tomara ese valor mínimo al que parecía aproximarse por la derecha en este puntito, pues tampoco lo hizo. Entonces, bueno, si la función no es continua, pues no tendría por qué alcanzarse estos valores extremos. Y por lo que respecta al hecho de que es importante que estos intervalos sean cerrados, pues es porque incluso es en los extremos donde podría ser alcanzable. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una función, por ejemplo, una creciente estrictamente, pero el extremo derecho, digamos, este b, no fuera parte del dominio, pues entonces nuestra función efectivamente estaría acotada, estaría creciendo por por la izquierda, estaría tendiendo a algún valor, al supremo, justo de los valores que le van saliendo, pero no lo alcanzaría. Sería el supremo no sería máximo. Ok, pues vamos a hacer la demostración. Nos demostremos primeramente y únicamente que esta función que estamos suponiendo continua en el intervalo a, b, alcanza su máximo. ¿Sale? Bueno, por lo pronto sí sabemos que f es acotada superiormente y por lo tanto tiene supremo. Podríamos entonces llamarle m, por ejemplo, a el supremo de todos los valores f de x con x corriendo en el intervalo cerrado a, b, ¿no? Ahora, pues una posibilidad que pues a lo mejor sería muy bonita, porque con eso terminaríamos nuestra demostración, es que f en a fuera igual a m, y si eso fuera, pues ya estamos hechos, porque pues se ha alcanzado el valor máximo. Este supremo tendría que ser máximo, y al ser igual a f de a, pues lo hemos alcanzado. Digamos que si f de a fuera igual a esta m, pues estamos hechos, ¿no? Entonces acabamos, digamos. Entonces, el teorema está demostrado. Pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que este no es el caso. Supongamos entonces que f de a no es igual a m, pero pues como m es más grande que todos los valores que salen de f, entonces nuestra suposición sería que f de a es menor que m.
Ahora entonces seguiremos explotando esta idea de considerar valores entre, eh, ahora en este caso, entre f de a y m, de modo que vayamos nosotros alcanzando a esta m. ¿Qué quiero decir? Bueno, en dibujito sería lo siguiente. Si tenemos nosotros por aquí a, por aquí a b y m, que es el supremo de los valores que toma la función f, entonces nosotros ya sabemos, bueno, para empezar, que f de a es más chiquito que m, es menor estrictamente que m, y nosotros podemos empezar a recorrer el intervalo desde a hacia b y tratar de ir superando barreras. Por ejemplo, podríamos ponernos como una barrera a esta cosa que está a la mitad del camino entre m y f de a, que bueno, si definimos, digamos, AR como justo la distancia que hay entre M y F de A, pues podríamos entonces poner aquí a la mitad pues al promedio, ¿no? Es decir, a M menos la mitad de R, ¿sale? Y entonces, pues con eso tomarnos un X1, de tal manera que, bueno, como el supremo de aquellas cosas que cada vez que nosotros tomemos a alguien menor que ese x1, algún t, la función f vaya pues por debajo o igual a esto, a m menos r entre 2. ¿Sale? Así lograríamos a nosotros, al alcanzar esta barrera, nosotros tendríamos a nuestro x1, podríamos más adelante pues fijar una barrera un poquito más alta. Por ejemplo, esta podría ser m menos una cuarta parte de r. Y tomar entonces ahora un x2 de tal manera que esta barrera se alcance, ¿no? Y así lo podemos ir haciendo. Ponemos barreras cada vez más altas y encontramos entonces números x1, x2, x3, etcétera, cada vez más grandes. Entonces, bueno, pues definimos x1 como el supremo de todos aquellos números x en el intervalo a, b, de tal manera que para cualquier t que esté entre a y x, la función f de t está por debajo de este valor, ¿no? De m menos la mitad de r. Y luego, bueno, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues observamos que la función f evaluada en x1 necesariamente tiene que valer esto precisamente, valer m menos la mitad de r. Luego, pues definimos, digamos, un x2 como igual, ¿no? El supremo de todos aquellos números x en el intervalo a, b, de manera que todos los t's que estén entre a y x tengan valor de f de t menor o igual que m, pero menos r entre, ya no entre 2, sino ahora r entre 4. ¿Sale? Estos van a ser más próximos a m, van a ser números más grandes, y por lo tanto, bueno, otra vez tendremos que f de x2 será igual a m menos una cuarta parte de r, y bueno, claramente nuestro x2 tiene que ser posterior a nuestro x1, es decir, tendremos que x1 es menor que x2. Y bien, continuando de esta forma, nosotros en general para cualquier n, nosotros podemos definir un xn como el supremo de todos aquellos x en el intervalo AB, de modo que todos los t's que estén entre a y x bajo f no rebasen a m menos r entre 2 a la n, ¿no? Estos van a estar cada vez más próximos a valores de m, y siempre lo vamos a poder hacer porque justo m es el supremo. Cada vez que nos vayamos un poquito atrás, vamos a poder encontrar valores próximos en esa proporción a nuestro m, ¿no? Este xn, otra vez definido de esta manera, va a tener la propiedad de que f de xn va a ser m menos r entre 2 a la n,
Y además este xn va a ser más grande que los anteriores, es decir, tenemos que x1 menor que x2, menor que x3 hasta xn, ¿no? Nuevamente entonces metemos a los xn en un conjunto y definimos a nuestro x. De hecho, el que estamos buscando sería x, lo vamos a poner como x barrita, como el supremo de todos estos xn's con n en los números naturales. Este x es el que nos gusta para ser aquel en el cual se alcance el valor máximo. ¿De acuerdo? Así pues, lo que queremos demostrar es que f de x barrita es precisamente este máximo m. M es el supremo de los valores que toma la función f. Entonces, nosotros estaremos felices si f de x fuera igual a m. Pero lo que sí podemos saber con toda seguridad es que este f de x es menor o igual que m. Pues m es mayor o igual que cualquier f evaluada en algún punto de a, b, y pues este x es obviamente alguien que está en el intervalo a, b. Quisiéramos ver que f de x es de hecho igual a m. Hagamos eso por contradicción. Entonces supongamos que f de x barrita es estrictamente menor que m. Entonces la distancia entre m y f de x, que sería simplemente esta diferencia, pues es un número s mayor que 0. Vamos a implementar el truquito este que hemos hecho muchas veces de dividir esa distancia entre 2 y vamos a definir al número epsilon como eso, justo la mitad de s, la mitad de la distancia entre f de x y m. ¿Sale? Fíjense entonces que aquí está ocurriendo que f de x es menor que f de x más la mitad de s, que es lo mismo que m menos la mitad de s, y esto es menor obviamente que m. ¿Sale? Este es justamente el punto medio entre f de x barra y m. Ok, bueno, entonces ahora la epsilon la vamos a utilizar en primer lugar. Fíjense, como la función f es continua en esta x barrita, nosotros podemos encontrar una delta mayor que 0, de tal manera que los valores que toma la f de x son epsilon cercanos a f de x barrita, si x y x barrita son delta cercanos, en particular cuando nuestro x está por detrás de la x barra en distancia menor que delta. ¿Ok? Ahora para esta delta nos vamos a ir a conseguir uno de estos xn's, ¿no? Que tienen como supremo a x barra. Estos xn tienen como supremo a nuestro x barrita, ¿verdad? Así que si yo me voy un poquito antes de delta, es decir, si me fijo en x barra menos delta, pues yo por supuesto que puedo rebasarlo por alguno de estos xn. Este es menor entonces que algún xn para algún número natural n. Pero bueno, de hecho los xn van creciendo, ¿no? Esta sucesión x1, x2, x3, xn, etcétera, pues es una sucesión creciente. Y además, pues nosotros podríamos encontrar también una n quizás un poco más grande, digamos una n mayor o igual que, una n mayúscula mayor o igual que esta n, ¿verdad? De tal manera que este numerito r entre 2 a la n sea pequeño, sea menor que nuestro epsilon. ¿Sale? Esto porque, bueno, pues claramente la sucesión esta de potencias de 2 a la n, pues, es una que diverge infinito. Y por tanto, r dividido entre 2 a la n, pues tiene como ínfimo al 0. Así es que podemos encontrar algún miembro más chiquito que epsilon. Muy bien, entonces para xn mayúscula ocurren dos cosas.
ocurre que x barra y x n mayúscula distan en menos que delta. ¿Sí? Así fue electa la n mayúscula. Y por lo tanto, fíjense que, pues que se cumple esta condición. Esta xn mayúscula es una de estas x que distan en menos que delta de nuestra x barra, y por lo tanto a xn mayúscula le pasa esto de aquí. Le pasa que la distancia entre f de xn y f de x barra es menor que epsilon. Ocurre que nuestro f de xn pues no puede rebasar a el f de x más epsilon. Pero por otro lado, el valor de f de x n es precisamente m menos r entre 2 a la n. Y r entre 2 a la n es menor que epsilon, así es que este valor es mayor que m menos epsilon. ¿De acuerdo? Y entonces está pasando lo siguiente. Está pasando que f de xn por un lado es menor que f de x barra más epsilon, lo cual es igual a m menos epsilon, lo cual por esta otra desigualdad es menor que f de xn. Bueno, pues esta es una contradicción. ¿Cómo es posible que f de xn y f de xn sean uno menor que el mismo, no? Ok, entonces, bueno, pues con esto tenemos demostrado que esta suposición de aquí es falsa. Pero como además ya sabíamos que f de x es menor o igual que m, pues nuestra conclusión es que f de x es igual a m. Así que es precisamente en esta m donde nuestra función f alcanza su máximo. Podríamos también demostrar la otra parte, la parte de que la función f alcanza su mínimo, lo cual pues se puede hacer de dos maneras. Una análoga, repetir este razonamiento, lo cual pues puede ser relativamente significativo, pero también se puede hacer a través de considerar la función menos f. La función menos f pues se voltea para todos lados. Y ocurre que, digamos, por ejemplo, si nuestra menos f tiene un máximo, entonces el máximo de esa menos f es precisamente menos el mínimo de f, por lo cual esta sencilla conversión pues puede ayudarnos a rastrear quién sería el mínimo de la función. Pero bueno, pues eso se queda como un sencillo ejercicio para ustedes.